Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Sarto del Departamento de Hematología e Inmunología de la Reproducción de Aritos Instituto Médico. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias, Silvina. Una pregunta así de loca. Hace muchos años que se considera lo inmunológico y lo hematológico en el tema de la dificultad para lograr un embarazo, ¿o es algo relativamente nuevo? Para ustedes nuevos de ayer, ¿eh? Pero yo digo, ¿cuándo se empieza a pensar que hay una relación? Y por eso se habla de hematoinmunología de la reproducción. Está Adriana como hematóloga, que nos puede contar todo. Sí, claro, pero yo digo eso, antes no se sospechaba que pudiera tener algo que ver, ¿no? En realidad, en los últimos años está como asociándose todo lo que es los desequilibrios inmunológicos y hematológicos con lo que tiene que ver con abortos repetidos y fallas reproductivas tempranas. En especial, este síndrome del que vamos a hablar hoy, que es el síndrome antifosfolipídico, justamente es un claro ejemplo de la vinculación de los dos mecanismos, ¿no? La disfunción inmunológica y hematológica. Bueno, a ver, por eso tratemos de explicárselo a la gente que, como yo, no entiende mucho. A ver, ¿qué es el síndrome antifosfolipídico? Esa sería la pregunta. En realidad, cuando hablamos de síndrome en general en medicina, hablamos del conjunto de signos y síntomas para hablar del diagnóstico del síndrome. En el caso del síndrome antifosfolipídico, necesitamos reunir en un paciente criterios clínicos y criterios de laboratorio. Estos criterios han sido estandarizados a nivel de expertos, a nivel internacional, y hoy por hoy los criterios que se consideran como antecedente clínico es el antecedente de trombosis, o sea, la formación de coágulos, ya sea en circulación venosa o arterial, que esto es trombosis clínica o embolia de pulmón, y el antecedente de lo que llamamos morbilidad obstétrica, o sea, antecedentes obstétricos adversos. Y a su vez, dentro de estos criterios está muy definido cuáles son. Hoy son 3 los criterios para considerarlo. El primero es el antecedente de una muerte fetal o más de 10 semanas de gestación, o el antecedente de lo que llamamos complicación vascular placentaria tardía, que son aquellas mujeres que en un embarazo previo han tenido un cuadro de insuficiencia placentaria, como puede ocasionarse en el parto prematuro, el retardo de crecimiento o lo que es el desprendimiento de placenta. Y el tercer criterio de morbilidad obstétrica es el antecedente de aborto temprano recurrente. Entendiendo temprano recurrente. Sí, temprano, ¿qué llamamos? Menos de 10 semanas de gestación, y con el criterio de recurrente para este síndrome son 3 o más abortos consecutivos. Y como te decía Silvina, además, para hablar de síndrome antifosfolipídico necesitamos el diagnóstico de laboratorio, o sea, la presencia en sangre de ciertos anticuerpos, que se llaman anticuerpos antifosfolipídicos, que hoy son 5. El que se llama anticoagulante lúpico, la anticardiolipina IgG, la IgM, y otras 2 más recientes que se han detectado, que son las anti-beta-2-glicoproteína 1, IgG e IgM. Si una paciente tiene al menos un antecedente clínico y al menos un dato de laboratorio positivo, persistente, decimos que esa mujer tiene síndrome antifosfolipídico. Aunque los hombres también pueden tener síndrome antifosfolipídico. También. Claro, porque si en un hombre hay un antecedente de trombosis clínica y está el antecedente de estos anticuerpos, hablamos de síndrome antifosfolipídico también. Pero que el hombre tenga este problema no influiría en los embarazos de esta mujer. No influiría en los embarazos de su pareja, no, para nada. No, en absoluto. O sea, no, en ese sentido no. Cuando una mujer, por lo que yo aprendí hablando con ustedes, necesita durante el embarazo estar anticoagulada, pero después no, ¿es extraño que ella no tenga peligro, por decirlo de alguna manera, o ninguna influencia en su vida, aunque tenga estos marcadores, cuando no está embarazada, y al estar embarazada sí lo necesite para terminar de aceptar ese... Sí. No es extraño si uno piensa un poco, como decíamos hoy, que esto es un desbarajuste inmunológico que ocasiona una tendencia a coagular más, una trombofilia.
Entonces, lo que ocurre es que durante el embarazo, de manera natural, se produce en cualquier mujer un estado de hipercoagulabilidad, que es progresivo. Y que tiene un sentido. Que tiene un sentido, que es proteger a esa mujer durante el parto, durante el alumbramiento, para que no tenga una hemorragia. Entonces, una mujer que tiene estos anticuerpos antifosfolipídicos, que le da un desequilibrio hacia coagular más, en la vida cotidiana, no estando embarazada y teniendo una vida sana, no va a tener consecuencias, pero en el embarazo se agrega la hipercoagulabilidad propia del estado hormonal, más también un efecto mecánico sobre lo que es su circulación en los miembros inferiores por la presión abdominal, y aumenta el riesgo no solo de que ella haga una trombosis clínica, sino por supuesto de estas microtrombosis a nivel placentario, que es lo que causan, claro, la evolución de ese embarazo. Y por eso los casos, por ejemplo, de viajes en avión, donde uno va a estar quietito ahí, que son momentos de tendencia a hacer trombosis o embolia, y más en los predispuestos, se anticoagula muchas veces a este tipo de pacientes. O lo mismo, se tiene que tener más recaudo todavía en los posoperatorios, que ya de por sí hay que tenerlo por el reposo del paciente. Está bien. Y a veces, si la patología no es muy severa, basta con tomar una aspirina antes de subirse a un avión, ¿no? Dicen eso. Exacto. En algunas personas es solo una aspirina y en algunos no dejar de moverse casos, aunque sea un poquito. Claro, y tomar mucho líquido. Y tomar mucho líquido. Eso no tomar alcohol ese día. Claro. Porque son todas situaciones, mucho líquido para estar bien hidratado, y no tomar alcohol, sobre todo en forma importante, porque deshidrata. Entonces la deshidratación es un efecto perjudicial para lo que es la circulación. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento estándar para el síndrome antifosfolipídico? En aquellas mujeres que han tenido este antecedente obstétrico de pérdidas fetales o aborto temprano recurrente o complicaciones vasculares, cuando se diagnostica la presencia de los anticuerpos, hoy por hoy el estándar es la asociación de aspirina a bajas dosis y heparina de bajo peso molecular, que son estas medicaciones que habíamos hablado que sean subcutáneas durante todo el embarazo. La heparina es algo que se inyecta. Se aplica por vía subcutánea. A lo largo de los años, como al abordaje del síndrome antifosfolipídico entraron los inmunólogos y también los hematólogos, el manejo obstétrico del síndrome antifosfolipídico ha variado. En algún momento se usó corticoides, en algún momento se usó, aspirina por supuesto, heparina, gamma-globulina. Lo que pasa es que después de evaluar lo que hoy llamamos los metaanálisis de los trabajos científicos para ver cuál es la medicación más efectiva y más segura, como tratamiento de primera línea hoy se fijó la aspirina a bajas dosis y la heparina. En algunos casos, cuando a este síndrome antifosfolipídico se agrega alguna enfermedad clínica reumática, como es, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, en esos casos puntuales el reumatólogo tal vez agregue corticoides, pero hoy no es indicación de base. No para todo el mundo. No para todo el mundo. Enali, tú tienes mucha experiencia respecto de esto, ¿no? Hasta hablabas de números antes de empezar a grabar. Aproximadamente en el año que pasó, ¿cuánta gente fue tratada? Y yo te podría decir, en realidad, en estos 12 años, en la suma de 12 años de experiencia trabajando con el doctor, hemos tenido oportunidad de ver más de 4.000 pacientes. Que, como digo yo, en otro momento a lo mejor no se hubiera buscado por ese lado, ¿no? Los famosos abortos recurrentes que no tienen explicación. Y el crecimiento exponencial, geométrico, porque se empezó con todo esto, con el nacimiento de todo esto, cuando empezó Adriana. Y ahora es algo que está en todos lados. Que por todo lo el tanto, mundo tiene en cuenta. Las consultas, por lo menos, no es que todos lo tengan, pero las consultas se incrementaron enormemente para justamente ver si hay algo de este tipo o no. Hay mujeres que no responden al tratamiento estándar, ¿es verdad? Exacto. Sí. ¿Cómo se dan cuenta que no responden? Y hoy es a prueba y error. Es decir, hoy si consideramos 100 mujeres con síndrome antifosfolipídico, que a esas 100 las tratamos con terapéutica estándar, lo esperable en el global es que 85 de esas mujeres lleven un bebé a casa y 15 aborten a pesar del tratamiento. Un concepto es que esos abortos que ocurren bajo tratamiento, más del 90% de los casos son abortos tempranos de menos de 10 semanas. Y cuando empezamos a investigar la causa de esos abortos,
en el 60% de ese 15% son de causa genética. El embrión tiene algún problemita cromosómico, es incompatible con la vida, la naturaleza es sabia, el tratamiento no cambia la evolución de ese embarazo. Bueno, gracias Adriana. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Nosotros ya volvemos.